En la clase de hoy vamos a ver las alteraciones del estado ácido-base. Como nosotros ya vimos la función del riñón, habíamos dicho que era mantener la homeostasis, se acuerdan perfectamente, y dentro de la homeostasis habíamos dicho que es la regulación del volumen y la composición de los líquidos corporales, y que además de esa función esencial que tiene el riñón, también tenía las funciones endocrinas, como ya vimos en esta diapositiva en aquella oportunidad, a través de la vitamina D, de la eritropoyesis y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hoy nos vamos a dedicar solamente a un pequeño pero muy importante componente de la composición de los líquidos corporales, que es la concentración de hidrogeniones y que está expresado bajo la fórmula del pH. Entonces, cuando nosotros decimos que la funcionalidad renal es mantener la homeostasis, está incluida dentro también la regulación de esa composición de la concentración de hidrogeniones. Pero debido a la gran importancia que tiene en la función celular, especialmente en la función enzimática, mantener niveles de pH dentro de ciertos límites y mantenerlos a pesar de que la producción de hidrogeniones es continua y que el pH no varíe, es de esencial y vitalidad para la vía celular y para el conjunto de los tejidos, obviamente. Si nosotros recordamos esta diapositiva, habíamos puesto donde habíamos visto que los líquidos corporales, como estaban distribuidos a través, si estaban dentro de la célula o fuera de la célula, los dos grandes líquidos intra y extracelular. Y acá en esta otra parte habíamos visto la composición de esos líquidos corporales, especialmente a nivel de los iones y de otros componentes en sus concentraciones. Y precisamente habíamos dejado esta parte un poco más bien central, que corresponde al pH. Es interesante fijarse que acá cuando nosotros hablamos de composición de los líquidos extracelular o del líquido intracelular, no nombramos los hidrogeniones. ¿Sí? ¿Y por qué? Miren acá el por qué. Qué interesante cómo en los gráficos estos, acá tenemos la composición de los líquidos corporales, especialmente en su constitución con los electrolitos. Y vemos que en cada líquido corporal se respeta el principio de electroneutralidad, es decir, que en el plasma hay la columna de cationes es igual a la de aniones, en el intersticio también y en el intracelular también. Ahora, las concentraciones de estos elementos en cada líquido es distinta. Fíjense, en el líquido intracelular predomina el potasio y en el intersticial y en el plasma el sodio como cationes. Pero en la composición de estos no vemos los hidrogeniones. ¿Por qué? Porque la concentración de hidrogeniones es muy baja. Sin embargo, es sumamente importante esa concentración de hidrogeniones, como dijimos recién en la presentación, para la función celular. Acá hay un cuadro comparativo donde aproximadamente la relación entre sodio y hidrogeniones es de 1.000.000, es decir, que hay por 1.000.000 de moléculas de sodio hay un hidrogenión. Sin embargo, fíjense lo tan importante que es que para la funcionalidad del organismo y para todos los mecanismos fisiológicos que están preparados, y su función es regular la concentración de hidrogeniones dentro de ciertos límites, por ser muy esencial para la función celular. Es por eso que cuando vieron en química o también en el preuniversitario, cuando vieron la ecuación de Henderson-Hasselbalch, vieron que es una relación logarítmica, como lo vamos a ver, y recuérdense que la relación logarítmica es un artefacto o es un instrumento para manejarse cuando son números muy grandes. Acá nosotros tenemos que comprender desde el punto de vista fisiológico que la concentración de hidrogeniones es muy importante, como les habíamos dicho, para la función celular. Y cuando hablamos de función celular, especialmente estamos hablando
de la función enzimática, es decir, la presencia de hidrogeniones y de una concentración adecuada de hidrogeniones es muy importante para la función enzimática. Por eso acá le hemos puesto también que una de las tantas funciones enzimáticas que no ocurren en la célula, sino que ocurren en el plasma, como es la cascada de la coagulación. Recuerdan que la cascada de la coagulación era toda una cascada de enzimas en su estado inactivo o activo, y que es importante la concentración de hidrogeniones que hay en el medio para que esta cascada funcione correctamente. También es muy esencial para el funcionamiento de los tejidos excitables, especialmente del sistema nervioso central y también del sistema nervioso periférico. Es decir, que esta concentración de hidrogeniones es sumamente importante para el funcionamiento de la totalidad de las células del organismo. Acá está representada en donde tenemos la maquinaria, como la maquinaria de una célula, la maquinaria de la célula desde la síntesis proteica a todas las actividades que tienen, en donde participan las enzimas, como transporte, como segundo mensajero, o como bien dijimos en la transcripción del ARN y toda la síntesis proteica, en otras enzimas para los procesos metabólicos, como ser de los glúcidos, hidrato de carbono, de las proteínas. Todas esas enzimas están en función de dos variables muy importantes que deben estar lo más estáticas posible. Uno es la concentración de hidrogeniones y la otra es la temperatura. Es decir, que recuerden que las enzimas tienen que tener una determinada concentración de hidrogeniones, que nos vamos a referir al pH, y una temperatura óptima para que esta maquinaria funcione correctamente. Lo mismo, no solamente nos debemos quedar con que la actividad es enzimática, y si bien es fundamentalmente es intracelular, también hay actividad enzimática extracelular, como habíamos dicho, la cascada de la coagulación, o por ejemplo distintas enzimas de la parte digestiva que también, como ya saben, se activan con algunas a un pH ácido, otras a un pH alcalino. Las enzimas digestivas del estómago a un pH ácido y las enzimas digestivas del páncreas a un pH alcalino. Entonces ahí vamos viendo cómo la funcionalidad de esas enzimas reciben la gran influencia de esta concentración de hidrogeniones. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de hidrogeniones, estamos hablando de dos términos que son importantes, que es ácido y base. Por eso el estado es un estado que se llama ácido-base. ¿Y qué es lo que es un estado? Un estado es un periodo de tiempo en donde pasan cosas. Eso es lo que se llama un estado. Y este estado ácido-base, en ese periodo de tiempo, continuamente están interviniendo ácidos, continuamente están interviniendo bases, y lo característico y lo normal de este estado es que ese estado no varíe a pesar de que están habiendo continuas acciones de ácidos y bases. Es decir, que los ácidos continuamente están participando, las bases también continuamente están participando, sin embargo ese estado se mantiene constante o estable en el tiempo dentro de límites relativamente estrechos. ¿Qué entendemos por ácido? Y esto es muy importante que podamos comprenderlo. Lo vamos a hablar solamente desde el punto de vista fisiológico. Ya lo han visto en química, lo han visto en bioquímica, pero nosotros vamos a utilizar o rescatar algunos conceptos de la química y de la bioquímica, no tan específico sobre el comportamiento propio de esas moléculas, sino más bien desde el punto de vista al funcionamiento y a la fisiología. Nosotros tenemos por determinación que un ácido es una sustancia que tiende en un medio, en una solución, en un solvente, tiende
a liberar hidrogeniones. Entonces, toda sustancia que tiende a liberar hidrogeniones es un ácido. Acá, esta que le he marcado acá, esto que significa la A de ácido y la H de que está unido al hidrogenión, esto es un ácido. En un determinado medio, esa sustancia ácida tiende a liberar hidrogeniones ¿a dónde? Al medio. Entonces, toda sustancia que tiende a liberar hidrogeniones al medio se comporta como ácido. Y ese hidrogenión puede ser que si en el medio existe alguna sustancia que son los buffer o las bases. ¿Y qué se entienden por esas sustancias base o buffer? Se entiende que son sustancias que son capaces de tomar un hidrogenión suelto y anexarlo a su molécula. Entonces, fíjense, esta es la base que una vez que toma el hidrogenión ya hizo su poder amortiguador. Es decir, ¿cuál es lo que debemos prestar atención y desde el punto de vista fisiológico y no entrando tanto en la química? Desde el punto de vista fisiológico interesa o es muy representativa la concentración de hidrogeniones. Ahora, esa concentración de hidrogeniones, como vimos que tiene todas las funciones enzimáticas, esos hidrogeniones vienen de algún lado. ¿De dónde vienen esos hidrogeniones? Son desprendimientos, por así decirlo, de otros compuestos que tienen la capacidad de liberar hidrogeniones en un determinado medio. Esas sustancias son, como dijimos, los ácidos. Ahora bien, en los medios, como vimos que hay muchos componentes en los líquidos corporales, también hay otras sustancias que tienen comportamiento de base, que son aquellas sustancias que son capaces de amortiguar o de unirse a ese hidrogenión. Por lo tanto, la concentración de estos hidrogeniones va a depender en parte de la cantidad y velocidad con que los ácidos desprenden hidrogeniones y de la cantidad y la velocidad con que las bases captan hidrogeniones. Ahora, también puede ocurrir que en un sistema de ácido-base se encuentre en equilibrio. ¿Por qué? Porque puede ser que una base en algún momento libere un hidrogenión y se comporte como un ácido y este ácido capte este hidrogenión. Entonces vamos a ver que continuamente hay un flujo de hidrogeniones que va saliendo de ácido a las bases y que algunas veces las bases desprenden y son tomadas por ácido. Cuando este flujo de hidrogenión se encuentra en equilibrio, ¿y el equilibrio qué significa? No significa igualdad. Se encuentra que por cada hidrogenión que un ácido libera, una base lo acepta. Cuando se encuentra ese sistema en equilibrio, es lo que se dice cuando el sistema o ese sistema de ácido-base se encuentra en que ese flujo de hidrogenión tiene un flujo neto de cero. Es decir, si tiene un flujo neto de cero, es decir, y flujo neto significa que hay flujo, pero la resultante es cero. No significa que es estático, que no hay flujo. Si hay flujo, continuamente los ácidos están liberando hidrogeniones y continuamente las bases están reteniendo hidrogeniones. Y que cuando ese flujo es neto y está en equilibrio, la concentración de hidrogeniones se mantiene constante, se mantiene en ese estado, se mantiene en equilibrio. Es decir, que la concentración de hidrogeniones no varía a pesar de que haya un flujo neto. Ahora bien, tenemos ácidos y ácidos, por así decirlo. Tenemos distintos tipos de ácidos. Tenemos los que son llamados ácidos fuertes y tenemos los que son llamados ácidos débiles. ¿Qué son los ácidos fuertes? Los ácidos fuertes son aquellas moléculas que, por ser ácidas, tienen la tendencia a liberar el hidrogenión
pero liberan el hidrogenión a pesar de que por ahí hay altas concentraciones de hidrogeniones sueltos en el medio. Es decir, que el ácido tiene la capacidad de generar ese hidrogenión a pesar de que la cantidad o la concentración de hidrogeniones sueltos que están en la solución aún sigue liberando, eso se lo considera un ácido fuerte. Recordemos que los hidrogeniones tienen cargas positivas, por lo tanto esas cargas positivas van repeliendo también a la entrada de nuevos hidrogeniones, pero el ácido es tan fuerte que lo desprende a pesar de que en el medio es muy ácido o tiene mucha concentración de hidrogeniones. Y hay otros ácidos que son más débiles. Los ácidos más débiles son aquellos ácidos que tienden a desprender hidrogeniones, como en este caso, cuando la concentración de hidrogeniones en el medio es muy baja. Es decir, si aumenta la concentración de hidrogeniones en el medio, ya este ácido prácticamente no desprende más hidrogeniones. Entonces se lo entiende como un ácido débil. Esto se los nombro porque no todos los ácidos son iguales. Hay ácidos más débiles y hay ácidos más fuertes. Ahora miremos esto. Miren, acá tenemos un ácido, como ya sabemos que es una sustancia que es capaz de entregar el hidrogenión, entrega el hidrogenión al medio y este hidrogenión puede ser captado por una base. El comportamiento de este ácido y de esta base va a depender, obviamente, de la concentración, como dijimos, que existe de hidrogeniones en el medio. Ahora, esto cuando se encuentra en equilibrio, habíamos dicho que de esa base puede desprenderse el hidrogenión y ser captado, digamos, por este ácido. Por eso el estado es ácido-base, digamos. Hay sustancias que en algún momento se comportan como ácido y otras que se comportan como bases. Y para que este sistema AB se encuentra en equilibrio, es decir, que A le dé a B un hidrogenión y después B le dé a A el hidrogenión y se encuentren en equilibrio, va a depender, como dijimos, de la concentración de hidrogeniones que hay en el medio. Que cada sistema ácido-base tiene su propio nivel o valor de pH en el medio o de concentración de hidrogeniones en el medio, que es el óptimo para que esto se encuentre en equilibrio. Ese pH de la solución, es decir, de esta cantidad de hidrogeniones libres que están en esta solución y que están a una concentración óptima para que este sistema esté en equilibrio, es lo que se llama pK. Ese es un concepto que también sale en la ecuación, pero que yo solamente se los nombro acá para que ustedes tengan el concepto fisiológico. No vamos a desarrollar la fórmula, pero sí el concepto fisiológico. Ustedes digan, por ejemplo, un sistema ácido-base funciona mejor cuando está más cerca de su pK. Es decir, cuando, por ejemplo, el del bicarbonato tiene un pK de 6,1, es decir, que el sistema de ácido y de base del ácido carbónico y de la base que es el bicarbonato, como vamos a ver dentro de un rato, para que esté en equilibrio y sea lo más efectivo y mantenga la concentración de hidrogeniones constantes, la concentración del medio tendría que ser un pH de 6,1 y está bastante alejado del 7,4 que es el plasmático, pero sin embargo, como vamos a ver, el sistema del bicarbonato es el más efectivo que hay porque tiene unas propiedades sumamente importantes que las vamos a desarrollar más adelante. Pero ustedes quédense con este concepto, que para que este sistema AB, para que A le entregue un hidrógeno a B y B lo reciba, y cuando viene otro hidrógeno A, B lo entregue, entonces quede esta concentración de hidrogeniones constante en el tiempo, va a depender, como dijimos, de esta concentración que hay en el medio. Y ese es el pK, que indica el pH en que debe estar la solución para que un sistema
ácido base se encuentre en equilibrio o esté en equilibrio. Todo esto seguro ya lo han visto en la parte de bioquímica. Solamente era para repasarlo y para nombrar algunos conceptos que ahora sí vamos a entrar más quizás en lo fisiológico. ¿Y de dónde viene este hidrogenión? Fíjense que en toda esta clase hemos puesto los hidrogeniones en rojo. Por así decirlo, los vamos a ver como los malos de la película. No son los malos porque es esencial la presencia de hidrogeniones para la función celular, pero sí es muy importante que ni sobren ni falten los hidrogeniones. Por eso le están en rojo, es un signo importante a seguir la concentración de hidrogeniones. Ahora bien, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen esos hidrogeniones? Los hidrogeniones vienen del metabolismo. Del metabolismo de ácidos volátiles. Vieron que nosotros dijimos ácido era una situación, era una sustancia que tenía la tendencia a liberar hidrogeniones. Bueno, pero no todos los ácidos son iguales. Cada ácido es estructuralmente distinto y tiene propiedades distintas. Hay un conjunto de ácidos que son los llamados ácidos volátiles. Por eso le he puesto el molino Quien fabrica esos ácidos volátiles, ¿cuáles son los ácidos volátiles? Es el ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido volátil. ¿De dónde viene este ácido carbónico? Ya lo sabemos, creo, que desde el primer grado, de la salita de 4, digamos, cuando decimos de esta famosa reacción CO2 más agua, se forma el ácido carbónico. Acá tenemos el ácido de este sistema. Y este ácido que tiene la capacidad de entregar hidrogeniones. ¿Cuánto entrega? Uno solo. Entonces, cuando entrega ese hidrogenión, que es este que está suelto acá, queda la base, que es el bicarbonato. Esto está acelerado por una enzima que es la anhidrasa carbónica. ¿Y de dónde viene ese CO2 y agua? Bueno, viene del metabolismo general, del metabolismo generalmente aeróbico. ¿De quién? De las proteínas, de los ácidos grasos y de los hidratos de carbono. Es decir, que el metabolismo en forma normal, en forma aeróbico, con el correcto funcionamiento de las enzimas, producen CO2 y agua fundamentalmente, y ese CO2 y agua se unen, se forman una nueva molécula que es el ácido carbónico. Es un ácido y que tiene la capacidad de entregar hidrogeniones, como decimos, y que vamos a ver que está acelerada por la anhidrasa carbónica. Este sistema es uno de los mayores productores de ácido del organismo, estos ácidos volátiles. Después tenemos otros ácidos, digamos. ¿Quién fabrica? Está acá representado con distintas fábricas, son distintas fábricas. Recuerden que las fábricas, ¿dónde están ubicadas? Están intracelularmente, es decir, que todos estos ácidos los produce dentro de las células, y hay algunas fábricas que producen a través de la metionina, del metabolismo de la metionina, de la cistina, de la cisteína, produce un ácido muy importante que es el ácido sulfúrico. Otro vía metabólica de la arginina y de la lisina produce ácido clorhídrico. Otra vía metabólica u otra fábrica son los que tienen ácidos, los que el metabolismo de ácidos nucleicos, de elementos fosforados, producen ácidos fosfóricos. Cada uno de estos ácidos son más fuertes uno que el otro, tienen distinto pK, es decir, llegan al equilibrio en distintos pK del medio donde está. Todos estos que dijimos y que están en este lado de la diapositiva son los llamados por ahí, que si ustedes los ven, los ácidos fijos. Es decir, son aquellos ácidos que el organismo los produce y que no son muy regulables. Es decir, que del metabolismo de la metionina, cisteína, cistina, arginina, lisina, ácido nucleico y fósforo
producen este ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido fosfórico, y que son ácidos que son poco regulables, son fijos y que continuamente se están produciendo. Después tenemos otros ácidos que son los ácidos orgánicos, porque son sustancias orgánicas, como por ejemplo el ácido láctico, que se produce en algunas circunstancias en el metabolismo de la glucosa en anaerobiosis, porque bien dijimos que acá dijimos en el metabolismo general de los hidratos de carbono generalmente se produce el ácido carbónico, que es el que vimos, pero en circunstancias de anaerobiosis aumenta el ácido láctico, que es un ácido orgánico, y también el metabolismo de los ácidos grasos en anaerobiosis aumentan unos componentes o los resultados de esa vía metabólica son unos cuerpos llamados cuerpos cetónicos que también tienen características de ácidos y que entregan al medio. Entonces, y por supuesto acá tenemos lo que dijimos de los ácidos volátiles que está dado por este mecanismo, por el metabolismo de las proteínas, lípidos, hidratos de carbono, fundamentalmente en condiciones óptimas con aerobiosis, con oxígeno obviamente, y que el ácido que produce el ácido carbónico y produce esta base que se disocia y que es el bicarbonato. Todo esto que fabrican las células, vamos a ir viendo que pasa al plasma. Entonces, acá en esta diapositiva, ¿qué le he querido representar? Fíjense, dentro de los vasos sanguíneos, dentro del plasma, ¿qué tenemos? Un gran predominio de hidrogeniones y apenas algunas que otra molécula de bicarbonato, que son las producidas por este metabolismo general. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos en este sistema vascular? Tenemos un sistema donde la base es el bicarbonato y donde tenemos concentraciones de hidrogeniones sueltas, que es lo que va a dar el pH sanguíneo. De acuerdo a la diapositiva que vimos, ¿qué vimos? Que hay una gran desproporción entre los hidrógenos y los buffers. Fíjense que acá hay muchos hidrógenos, como vimos recién, y aparentemente hay pocas bases. Por lo tanto, sobraría todo esto de hidrógeno, que no, en este esquema no tendría amortiguación. Entonces vamos a ver que las células, con todas esas fábricas que les quise representar, es una producción continua y muy importante de hidrogeniones. Sin embargo, esa producción continua, a diaria, las 24 horas del día, de varias fábricas a la vez de producción de hidrogeniones, sin embargo el estado ácido base, ese estado de tiempo o ese periodo de tiempo no varía. Es decir, que la concentración de hidrogeniones se mantiene dentro de los límites normales, a pesar de que esas fábricas siempre están produciendo. No es que se han detenido, entonces se detuvieron y se mantiene la producción igual. Siempre están activándose esa producción de hidrogeniones y la concentración se mantiene estable, lo que indica que hay un equilibrio entre los ácidos y las bases. Ahora, los hidrogeniones son unos que son producidos por distintos ácidos, como vimos. Ahora las bases no es solo el bicarbonato, sino que hay varios sistemas buffer, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué concepto tenemos que tener? Los ácidos provienen de distintos los hidrogeniones provienen de distintos ácidos, de los ácidos de un conjunto, un gran conjunto de ácidos fijos, de los conjuntos de ácidos volátiles y del conjunto de los ácidos orgánicos. Y las bases, vamos a ver cuáles son el poder buffer o el sustento buffer o el aparato buffer que tenemos en el organismo. La primera línea de defensa o de buffer es intracelular. Acá les vuelvo a repetir,
acá tenemos la gran producción de hidrógenos, en esta fábrica está integrada todos los ácidos que produce, y esta célula produce ácidos, que son las flechas rojas, produce hidrogeniones. Dentro de las células ya tenemos un sistema buffer. Ya tenemos un sistema buffer. ¿Cuáles son ese sistema buffer intracelulares? Tenemos un sistema que es el del fosfato, que está a monoácido, a que pasa a fosfato diácido. Fíjense que acá tiene, este es el fosfato diácido y este es el monoácido. Acá tiene un hidrogenión y esta fórmula tiene dos hidrogeniones. Es decir, que este sistema, este fosfato, capta un hidrogenión. Es decir, que este sistema que está en azul tiene un poder buffer o una capacidad buffer de captar un hidrogenión de lo que se está produciendo dentro de las células. ¿El otro cuál es? El otro son las proteínas. Son las proteínas que acá le quise representar, pero acá están las proteínas negativas, son los proteinatos que captan la carga positiva del hidrogenión, entonces esa proteína queda amortiguando un hidrogenión. Son proteínas intracelulares. Y después, en mucho menor medida, por eso fíjense, el más importante de los buffer intracelular es el fosfato, después tenemos la de las proteínas, y en mucho menos medida bicarbonato que está dentro de la célula, sabiendo que este bicarbonato se une con un hidrogenión, pasa a ácido carbónico y esto se disocia en CO2 y agua. Pero la gran mayoría, la gran producción de hidrogeniones que produce la célula, si bien una pequeña parte es amortiguado intracelular, la gran mayoría, la gran producción de esos hidrogeniones sale de la célula, como lo quisimos representar acá en esta flecha tan grande, sale de la célula y ya sale al medio extracelular, es decir, y acá tenemos buffer extracelulares. Entonces van a ver que los buffers se dividen en buffer intracelulares y buffer extracelulares. Los buffers intracelulares son los que están dentro de las células donde se producen los distintos ácidos y por supuesto que depende de cada célula. En uno predomina uno, en otro predomina otro, pero a nivel general ustedes recordemos que los buffers intracelulares son el fosfato, los proteinatos y muy poco el sistema del ácido carbónico con el bicarbonato, pero que la gran mayoría de la producción de los hidrogeniones salen de las células. ¿Y qué ocurre cuando sale de las células? Y acá viene lo más interesante y lo fundamental para que ustedes comprendan o para que todos comprendamos cómo funciona este estado ácido-base y por qué la fórmula del pH está en base al ácido carbónico y al bicarbonato. Acá, ¿qué quisimos representar? Esta es la membrana celular y hay una gran cantidad de hidrogeniones que están saliendo de la célula. Como dijimos, una parte muy poco es amortiguada queda atrapada o queda amortiguada dentro de las células, pero la gran mayoría sale. ¿Y a dónde sale? Al medio intersticial, y el medio intersticial va, como ya vimos, en la microcirculación por la fuerza de Starling, entran al medio vascular. Y en el medio vascular, en el plasma, ¿qué tenemos circulando? Tenemos circulando una base muy importante y fundamental para regular este estado ácido-base, que es el bicarbonato. Este bicarbonato tiene la capacidad de captar este hidrogenión. La mayor capacidad o la mayor acción de este bicarbonato sería si estaría en un medio que concuerda con su pK, que es 6,1, pero como el pH del plasma es 7,4, está alejado de su pK, pero igual funciona muy bien por dos razones que vamos a ver ahora.
Una es porque en el plasma tiene una alta concentración de bicarbonato, hay una alta concentración, entonces hay muchas moléculas y que se combinan con el hidrogenión que está continuamente saliendo, pero lo fundamental de este sistema es lo que pasa hacia la izquierda. Vemos que de esta unión pasa al ácido carbónico, el sistema ácido-base, el ácido es el ácido carbónico y la base del bicarbonato, pero la gran propiedad y característica que lo hace inigualable a este sistema es que este ácido carbónico se disocia en CO2 y agua. Entonces miremos bien con detenimiento acá. Este hidrogenión, que era por ahí el que hay que amortiguar, el peligroso, entre comillas, el que hay que tomar, el que hay que amortiguar, ¿dónde está? ¿Dónde está en esta parte? No está más. Este hidrogenión libre no está más. Se convirtió en un gas, que es CO2, que no tiene hidrogenión, y se incorporó y se convirtió en ¿qué? En agua. Y el agua no es peligrosa, por así decirlo. Todos los excesos o el déficit sí. Pero ese hidrogenión suelto desapareció. Por eso es lo importante de esta reacción, que toma ese hidrogenión, pero no tiene la posibilidad de devolverlo al medio. Eso es lo que en este momento tenemos que comprender. ¿Por qué no tiene la posibilidad de devolverlo al medio? No tiene porque se disocia en CO2 y agua. ¿Y qué ocurre? Este CO2 es rápidamente difusible. ¿Por dónde? Por pulmón. Recuerden que cuando vimos hematosis dijimos que el pulmón está más adaptado a la PCO2 o la permeabilidad de la membrana estaba más permeable al dióxido de carbono que al oxígeno, y es así. Y la difusión es tan rápida de este CO2 que permite que esta curva se desplace rápidamente hacia la izquierda. Si nosotros acá le pusiéramos una dinámica, estos hidrogeniones rápidamente tendrían movilidad hacia la izquierda, que es por ahí cuando ustedes dicen que esta reacción se va hacia la izquierda. ¿Qué es importante que se vaya hacia la izquierda? Que del otro extremo no haya una resistencia. Cuando aumenta la PCO2, cuando hay un trastorno en la eliminación de dióxido de carbono hacia el alveolo, ¿qué pasa? Aumenta la PCO2 y al aumentar la PCO2, esta velocidad es menor, por lo tanto los hidrogeniones pueden empezarse a estancarse y se produce lo que se llama la acidosis respiratoria, que lo vamos a ver más adelante eso, pero en este momento ustedes tengan este concepto y esta diapositiva, que es muy importante, que es sencilla, que ya lo saben. Lo único que tienen que prestar atención en estos dos detalles, que esta reacción es muy rápida y que esta reacción hace que ese hidrogenión no tenga la posibilidad de volver al medio, sino que rápidamente es convertido en agua y ese CO2 rápidamente es liberado, porque la membrana así lo permite, el alveolar es muy permeable a la membrana, al CO2, pasa, se elimina al exterior y esto permite que esta reacción tenga una velocidad importante en el sentido hacia la izquierda. También por eso esto es el buffer más importante extracelular, el del sistema bicarbonato. ¿Y dónde está dentro extracelular? En el plasma. Y sin embargo, también hay otro buffer extracelular que son las proteínas plasmáticas, como la albúmina, que van tomando estos hidrogeniones que está representado acá, que es más estable, no es tan rápido, pero que sirven para transportar hidrogeniones y disminuir o amortiguar la cantidad de hidrogeniones libres que hay en el plasma. Ahora bien, hasta acá parece todo bien y todo perfecto, pero hay un detalle que no debemos olvidar.
Porque si bien este sistema del bicarbonato es muy efectivo, ¿por qué? Porque este bicarbonato se une rápidamente a este hidrogenión y rápidamente desaparece y esto, y al disminuir el CO2, hace que esto corra hacia la izquierda a una alta velocidad. Nada es gratis y tiene un costo, y un costo muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que por cada hidrogenión que se amortigua, hay un bicarbonato que desaparece. Entonces, muy bien. Es decir, por cada hidrogenión que se tomó, podemos decir que hay un soldado que muere. Sin embargo, la concentración de bicarbonato se mantiene estable en el tiempo. Por lo tanto, este sistema está complementado por quienes aportan continuamente bicarbonato. Es decir, por un lado, que es la flecha roja, hay aporte continuo de hidrogeniones y esos hidrogeniones son amortiguados por el bicarbonato, pero desaparece una molécula de bicarbonato. Hay otro sistema, buffer, que continuamente está aportando bicarbonato al medio. ¿Y cuáles son los sistemas buffer que aportan bicarbonato al medio? Uno es el glóbulo rojo, que continuamente está aportando bicarbonato al medio y que está en el mismo plasma, está en el mismo lugar y continuamente está aportando bicarbonato. Otro es el estómago, cuando tenía la secreción ácida, que ya la vamos a ver, aporta también bicarbonato al medio. Y otro, fundamentalmente, que ya lo vimos en la clase pasada, es el riñón. Es decir, entonces nosotros acá en esta diapositiva tenemos un concepto generalista, un concepto global del sistema de regulación del pH. ¿Cuál es el sistema de regulación? Tenemos una gran volumen de fábricas celulares que producen ácido y que esos ácidos entregan los hidrogeniones, que es todo lo que está en rojo, y tenemos un sistema que lo va amortiguando. Fuera del intracelular, que algo amortigua, el fundamental es el extracelular. ¿El extracelular cuál es? El plasmático. ¿Ese plasmático cuál es? El del bicarbonato, que tiene esa particularidad de disociarse en CO2 y agua y acelerar esta reacción hacia la izquierda. Es decir, que esos hidrogeniones rápidamente van a ser sacados de circulación, por así decirlo, como hidrogeniones libres. Ahora eso tiene el costo de que vayan disminuyendo la concentración del bicarbonato, porque por cada bicarbonato que amortigua un hidrogenión, ese bicarbonato desaparece. Entonces, continuamente la entrada de bicarbonato al plasma se produce. ¿Y de dónde vienen esas fábricas ahora de bicarbonato? Son especialmente estas tres: el estómago, el glóbulo rojo y obviamente el riñón. ¿Cómo hace la función del estómago? Del estómago solamente vamos a decir que proviene, mire, de lo mismo. Acá tenemos el bicarbonato y acá tenemos el hidrogenión, proveniente del metabolismo propio de la célula gástrica. Este hidrogenión, con la bomba de hidrogeniones, ¿hacia dónde lo manda? Hacia la luz. Es decir, que ya hay un hidrogenión que está mandando hacia la luz. ¿Y este bicarbonato hacia dónde va? Este bicarbonato va hacia el capilar no peritubular, el capilar de la submucosa, de la mucosa gástrica, y se va a la circulación. Entonces, fíjense que de esta célula salen bicarbonatos y que este hidrogenión es parte del hidrogenión del jugo gástrico, que se va a unir con el cloro, que viene por otro conducto del cloro y produce acá, se une en la luz y produce el ácido clorhídrico. ¿Qué le queremos decir con esto? Que esta célula de la mucosa gástrica está mandando a la circulación sanguínea bicarbonato. Ahí tenemos un aporte o una fábrica de bicarbonato. La otra, la que ya ustedes saben y hemos visto en respiratorio y en transporte de gases.
Cuando acá nosotros tenemos los tejidos, el tejido sabemos que del metabolismo celular que sale CO2. Ese CO2 recuerdan que el 90% entraba a la célula, parte se transportaba como compuesto carbamínico, que no nos interesa ahora, pero el 70% de ese 90% que entraba se combinaba con el agua del glóbulo rojo. En el glóbulo rojo hay anhidrasa carbónica que acelera la reacción de ácido carbónico y este ácido carbónico pasa al bicarbonato y al hidrogenión. Este bicarbonato sale ¿a dónde? Al plasma, ahí nomás, donde lo tienen, y que lo intercambiaba por el cloro. Por lo tanto, el glóbulo rojo es una producción continua y la cantidad de glóbulos rojos que nosotros tenemos es muy importante porque es un lugar donde fundamentalmente se está produciendo bicarbonato. Y este hidrogenión no queda libre en la célula, ni tampoco sale al exterior, sino que este hidrogenión es amortiguado ¿por quién? Por la hemoglobina que produce una desviación de la curva de disociación, ¿se acuerdan? Hacia la derecha y producía mayor liberación de oxígeno, por lo tanto este tejido se oxigena mejor. Eso lo vimos en respiratorio, lo vimos en hematosis, acá estamos viendo cómo relacionando, cómo este proceso que ocurre en el glóbulo rojo, tenemos una fábrica muy importante de bicarbonato de acuerdo a la gran producción que producen los glóbulos rojos y a la cantidad de glóbulos rojos. Por eso, cuando hay pocos glóbulos rojos o mal funcionamiento de los glóbulos rojos, el poder buffer de la sangre puede ir disminuyendo. Entonces, y acá también tenemos una discusión semántica, se puede decir, con respecto a la hemoglobina. Nosotros dijimos que el principal buffer intracelular de las células que era el fosfato. ¿Recuerdan en la diapositiva anterior? Sin embargo, el principal buffer desde el punto de vista semántico de lo que significa la palabra, más poderoso intracelular es la hemoglobina. Ahora, si bien la hemoglobina está dentro de una célula que es el glóbulo rojo, pero lo consideramos como un buffer extracelular. ¿Por qué? Porque gracias a esta hemoglobina que amortigua se produce o es posible una gran producción de ¿qué? De bicarbonato, que es la flecha esta azul que sale. Es decir, si esta hemoglobina no amortiguaría estos hidrogeniones, esto podría enlentecer este proceso y producir menos bicarbonato. Entonces, ¿la hemoglobina es un buffer intracelular? Sí. ¿Por qué? Porque está dentro del glóbulo rojo. Ahora lo consideramos dentro del sistema extracelular, especialmente del sistema del bicarbonato. ¿Por qué? Porque gracias a la hemoglobina los glóbulos rojos pueden seguir entregando gran cantidad de bicarbonato al plasma. Entonces tenemos la segunda gran fábrica. ¿Y después qué tenemos? Después tenemos el riñón. Y el riñón donde produce bicarbonato, o sea, la función renal es bastante compleja. Esto lo vimos un poco en la fisiología renal. Acá vamos a ver que en el glomérulo se producía la filtración de todo. ¿Se acuerdan? Era un ultrafiltrado del plasma y se producía la filtración de todo el plasma, de los elementos del plasma, a excepción de los elementos formes de la sangre y de las proteínas. Por lo tanto, se filtra bicarbonato, que el bicarbonato es esencial para el poder ácido base del plasma, y también se filtran hidrogeniones, es decir que acá también hay hidrogeniones que se filtran, que es una de las funciones del riñón que ya vamos a ver más adelante. En el túbulo contorneado proximal estaba esta característica o este tipo de reabsorción del sodio antipor,
que lo intercambiaba, se reabsorbe el sodio, lo intercambiaba por este hidrogenión. Este hidrogenión se combinaba con el bicarbonato, ácido carbónico, y desaparecía H2, el hidrogenión desaparecía y se convertía en H2, en CO2 y agua. Y esto era posible porque acá sobre esta superficie había anhidrasa carbónica que acelera esta reacción. Ahora, dentro de la célula se produce lo mismo, CO2 más agua, producto del metabolismo, y se produce este bicarbonato. Y este bicarbonato es el que va al plasma. Este mecanismo, si bien lo recuerdan, es el mecanismo de recuperación del bicarbonato. No es producción de bicarbonato. ¿Por qué? Porque recupera el bicarbonato, por un bicarbonato que se filtra, recupera uno. No es la misma molécula, que también lo hablamos en la otra clase, no es esta molécula de bicarbonato que pasa directamente al plasma. Podría haberlo la naturaleza hecho así, o hacerlo más fácil, que el bicarbonato no se filtrara y listo. Pero sin embargo, la fisiología es así. ¿Y cuál es el sentido o la importancia fisiológica que podemos darle? Es que a través de este mecanismo tiene una doble acción. Una es no perder bicarbonato, porque acá en la capilar peritubular aparece este bicarbonato que se filtró, y la otra es ya empezar a eliminar ¿qué? Hidrogeniones. Porque acuérdense que la producción de hidrogeniones en esa diapositiva que vimos, ese cuadro rojo con muchos hidrogeniones y las buffer muy bajas, los hidrogeniones exceden al sistema buffer. Entonces, uno de los mecanismos muy importantes del riñón es eliminar hidrogeniones. De esta manera se logra en parte en el túbulo contorneado proximal, que fue lo que vimos en la clase anterior. Y después, ¿qué vimos? Pasado el tubo contorneado proximal, llegamos especialmente a la nefrona distal, y en la nefrona distal, ¿qué es lo que vimos? Vimos que existe una reabsorción continua de bicarbonato, una producción continua de bicarbonato, como vemos acá, producto de ¿qué? Del metabolismo. Entonces este bicarbonato sale y este hidrogenión sale hacia la orina. Ahora bien, este hidrogenión, acá la concentración de hidrogeniones es muy alta, por eso tiene un pH muy ácido la orina, y si bien es esto una bomba contragradiente, pero cuando aumenta mucho la concentración de hidrogeniones en el medio, en la orina en este caso, o en el medio tubular, esta bomba tiene mayor resistencia. Entonces la naturaleza que ha ideado un sistema buffer de la orina. Uno era el del fosfato, que este fosfato ¿qué es? Es un fosfato que se filtra y que en la luz tubular, especialmente en el túbulo contorneado o en la parte final del tubo contorneado distal y en la parte del colector, ¿qué pasa? Este fosfato está muy concentrado, acuérdense que el 99% del volumen que se filtra se reabsorbe, el fosfato se filtró y no se reabsorbió, por lo tanto está acá altamente concentrado, está a un pK cercano al pK que hay en el medio, por lo tanto es muy efectivo y este fosfato capta el hidrogenión y pasa a fosfato diácido. De monoácido pasa a diácido porque tiene un hidrógeno más. Es decir, que este fosfato que se filtró, que está en el plasma, que en el plasma no es muy poco el poder amortiguador del plasma. ¿Por qué? Porque está muy poco concentrado, está muy diluido, pero cuando se filtra en riñón, acá se concentra mucho porque el 99% del volumen se reabsorbió y tiene un pK muy cercano y capta un hidrogenión, lo que le facilita o permite que esta bomba siga sacando hidrogeniones y no se sature por gran cantidad de hidrogeniones libres que hay en la orina. Ese es uno de los mecanismos que es un buffer de la orina. Y el otro buffer es aquel buffer que produce el riñón, que es también en la nefrona distal, en la parte del tubo colector y de la parte del distal, que es a través de la glutamina, y a través de esta glutamina que hace, hay una enzima que es la glutaminasa, que produce de este sustrato la glutamina y produce
la producción de bicarbonato. Esto fundamentalmente más en el distal, por lo menos en otras bibliografías sale en el distal. ¿Y qué produce? Produce este bicarbonato, dos bicarbonatos, y produce una sustancia que es el amoníaco o el amonio, acá está dado como amonio, como que el amonio sale y este amonio luego entra, fíjense, y se disocia en el amoníaco y en el hidrogenión. Y este hidrogenión sale y se vuelve a unir con el amoníaco en la luz tubular. Hay distintos tipos de mecanismos. Distintas bibliografías dicen básicamente lo mismo, pero con otros detalles. Otras, por ejemplo, dice que directamente sale el amoníaco, de la glutamina sale el amoníaco, y del amoníaco, el NH3, que sería el amoníaco, se combina con el hidrogenión y forma el amonio, que es el que se elimina por orina. Sea este cambio estructural, porque algunos lo consideran solamente en los colectores y otros como en las células de enlaza de Henle. Pero básicamente desde el punto de vista de la fisiología, a nosotros tenemos que recordar que en la nefrona distal se produce este sistema buffer de la orina, que es el sistema amoníaco-amonio. Por lo tanto, acá está resumido todo. Fíjense qué importante. ¿Qué se produce? En la filtración se produce filtrado de bicarbonato y de hidrogeniones. Y el filtrado de este buffer, que va a hacer el buffer a la parte final del colector. En el tubo contorneado proximal ya empieza a entregar hidrogeniones. Fíjense, este hidrogenión ya sale de la sangre o de la célula hacia la orina. Y el bicarbonato entra, que fue el mecanismo de recuperación que ya lo vimos. Acá en el asa de Henle no vamos a poner nada, pues lo sacamos de otro libro más de fisiología, pero pueden ponerlo, hay dos versiones o distintas actualizaciones, pero sí en la nefrona distal, ¿qué tenemos? Continúa la salida de hidrogeniones y continúa la producción de bicarbonato, por lo tanto acá ya tenemos el bicarbonato que se filtró y se va sumando más bicarbonato. Y en la parte más final de la nefrona, con el tubo colector, tenemos lo que le decíamos, lo de la glutamina, que produce esa glutamina, el amoníaco, que ese amoníaco se une con este hidrogenión, que le permite hacer un buffer, o sea, lo amortigua en el amonio, y también amortigua este fosfato monoácido en fosfato diácido, porque el pK le favorece todo esto, son reacciones rápidas. A pesar de todo esto, se produce una gran eliminación de hidrogeniones libres y hidrogeniones que han sido amortiguados por los buffers de la orina, ya sea el sistema amoníaco-amonio, que lo produce el propio riñón, o el sistema del fosfato monoácido diácido, que viene de la sangre y que se filtra. Con todos estos procesos se sigue produciendo bicarbonato hacia la sangre. Entonces, el riñón es un aportante muy importante de bicarbonato hacia la sangre. Y acá tenemos las 4 funciones que tiene el riñón con respecto al ácido base. Fíjense, filtración de hidrogeniones. Ya esto no les he puesto los nombres precisamente para que ustedes vean la diapositiva y con la flecha lo puedan entender, porque si está todo escrito y lo estudian de memoria. Yo, después de todo lo que hemos relatado, ustedes hagan el ejercicio, yo ahora obviamente se los voy a decir, pero después si no, le sacan el audio y hagan el ejercicio de lo que significa para que entiendan el proceso. A nivel del glomérulo tenemos flecha azul significa bicarbonato, rojo hidrogenión, y esta más anaranjada es el buffer del sistema del fosfato. En el túbulo contorneado proximal, ¿qué pasa? Excreción de hidrogeniones, recuperación de bicarbonato. Y en la nefrona distal, que es fundamental, ¿qué hay? Hay gran excreción de hidrogeniones, hay gran entrada
a los capilares peritubulares de bicarbonato y en el túbulo, en la parte final y colector, hay gran excreción de hidrogeniones. Con este amarillo es el sistema del amoníaco. Con el buffer, gran parte se amortiguan, fíjense, gran parte están amortiguados con el buffer del sistema amoníaco producido por el riñón. Otra parte se amortigua por el sistema del fosfato, que fue el que se filtró acá. Y sin embargo, a pesar de amortiguación, continuamente están saliendo hidrogeniones, lo que produce también una gran cantidad de hidrogeniones libres, que es lo que lleva al pH que sea prácticamente siempre ácido en la orina. Entonces, el riñón, a través de qué mecanismos o a través de cuáles mecanismos regula el pH o tiene su participación en el pH. A partir de 4. 1, excreción de hidrogeniones. Que es, la otra es, perdón, o podríamos decir, primero filtración de hidrogeniones, excreción de hidrogeniones, producción de bicarbonato y producción de buffer de la orina. Esos serían los 4 mecanismos por los cuales el riñón participan. Filtración de hidrogeniones, excreción de hidrogeniones, ya sea en el tubo contorneado proximal y fundamentalmente la nefrona distal, producción de bicarbonato, tanto en el túbulo contorneado distal, que es más bien recuperación, y en toda la nefrona distal es producción de bicarbonato, y a su vez producción de buffer propios de la orina, como es el sistema del amoníaco a través de la glutamina. Y todo esto que vemos, fíjense en la diapositiva, las 2 flechas finales, vemos una flecha roja que se va hacia la orina, sale del plasma, se va a la orina, y vemos otra flecha azul que es buffer, que es bicarbonato, que se va hacia el plasma, hacia la vena renal, hacia la sangre. Entonces, si nosotros comprendemos todo este mecanismo como un todo de la regulación del pH, podemos ver, fíjense, células, gran producción, amortiguación intracelular, amortiguación extracelular. Esta amortiguación extracelular es fundamental, ¿por qué? Porque se disocia en CO2 y agua. Este CO2 y agua es muy importante porque el CO2 también parte del agua, que es el vapor de agua, como vimos en hematosis, se elimina rápidamente hacia el exterior. ¿Hacia dónde? Acá en el alveolo, en el pulmón, donde dijimos que tenemos una PCO2 de 45 y acá una PO2 de 40 y la membrana es muy difusa, muy permeable, con un alto coeficiente de difusión y rápidamente adquiere el equilibrio, lo que permite que esto circule rápidamente. Ahora bien, esta base se mantiene estable en el tiempo a pesar que se está consumiendo y que está desapareciendo, porque el bicarbonato desaparece y se produce en CO2 y agua. Pero ¿por qué se mantiene estable en el tiempo o en ese estado? ¿Por qué? Porque tenemos el gran aporte de los glóbulos rojos, aporte en parte del estómago y la gran función que tiene el riñón, tanto en el aporte de la base como también en la eliminación de hidrogeniones. Entonces, si nosotros vemos como un todo y como un sistema esta diapositiva, podemos comprender lo básico y lo esencial de la regulación del estado ácido-base. Y si entramos o cuando entremos en el campo de la patología, ¿qué podemos ver? Que este sistema puede haber fallas en las fábricas que fabrican muchos hidrogeniones, puede haber fallas en el estómago que produce pocas bases, o fallas en los glóbulos rojos que producen poca base, o falla en el riñón que produce poca base y elimina pocos hidrogeniones, o puede haber fallas en el pulmón que no permite que esta reacción se acelere y se desplace hacia la izquierda.
Por lo tanto, vamos a ver que las alteraciones del estado ácido-base pueden ser acidosis o alcalosis, como se puede ver, y que pueden ser metabólicas o respiratorias. Obviamente, respiratoria es todo lo que afecta al aparato respiratorio y todo el resto entra en el campo de lo metabólico. Eso se va a ver o lo van a ver más adelante. Lo que nos interesa en este momento es que comprendan la regulación normal o fisiológica del pH. Y por último, vamos a decir, en esta parte de la regulación, lo que a veces sale al principio de los libros, que es la fórmula de cómo se calcula, la famosa fórmula de Henderson-Hasselbalch, que les dice que el pH es igual al pK. pH significa potencial de hidrógeno, es decir, está relacionado con la concentración de hidrógeno. El pK ya vimos que era lo que el pK era ese pH o esa concentración de hidrogeniones que tiene que haber en la solución para que este sistema esté en equilibrio. El ácido, la base sobre el ácido. ¿Y qué es una relación logarítmica? No vamos a entrar en química, no vamos a analizar ni a desglosar la fórmula, solamente desde el punto de vista de la fisiología y después de la fisiopatología. Cuando vean, van a ver que esta es la fórmula del pH, cómo se calcula. El sistema que reemplazamos, ¿qué sistema de base tenemos? Y le calculamos el sistema plasmático. Fundamentalmente el bicarbonato. ¿Es el único o no? Ya vimos que hay proteínas también, que está el fosfato, ese que es muy efectivo en la orina, pero que también está circulando en el plasma y que algún hidrogenión capta. Pero el fundamental, por su concentración y por la calidad y la facultad de disociación y eliminación y que se vaya hacia la izquierda, tenemos fundamentalmente el del bicarbonato. Y que, ¿cuál es la base? La base en realidad es el ácido carbónico, pero el ácido carbónico se disocia y ¿qué ocurre? Entonces el ácido carbónico se calcula con la PCO2, por eso es tan importante la PCO2 cuando hablamos de respiratorio y que cuando hablamos de los quimiorreceptores periféricos, que eran muy sensibles, ¿se acuerdan? A un aumento de la PCO2, más que a la disminución del oxígeno. Y lo multiplicamos por 0,03, que es el coeficiente de solubilidad. Es decir, que nosotros tenemos que esta es la fórmula del pH y esto es el otro tema importante que es logaritmo. El logaritmo es una función matemática que por ahí los matemáticos son los que lo terminan de comprender perfectamente. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que saber solamente o comprender qué es una relación logarítmica. Pero ¿qué significa una relación logarítmica? Una relación logarítmica significa que pequeños cambios en un lado del término, es decir, del lado igual, significan grandes cambios en el otro. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar como pH. Eso está expuesto en la otra diapositiva. Fíjense acá, donde tenemos, mire, un pH de 1, fíjense el número que tenemos de la concentración de oxidrilos. Es muy pequeña. Entonces, ¿qué dice? Que pequeños cambios en un número del pH significa grandes cambios en el otro. Ese es un concepto que nosotros tenemos que tener desde el punto de vista fisiológico. Y el otro es este, que el pH tiene o se refiere a qué. No a la ecuación, y a la parte bioquímica, sino cuando nosotros hablamos de pH y en los mecanismos de regulaciones del pH, tenemos que saber que se está refiriendo
a la concentración de hidrogenión. Y cuando nosotros decimos que se está refiriendo a la concentración de hidrogenión, no significa que es igual a la concentración de hidrogenión, sino diríamos hidrogenemia. Pero ¿cuál es el problema? Como vimos en las diapositivas anteriores, en una de las primeras, fíjense la relación del sodio es de 1 millón por cada, la relación por un sodio, hay 1 millón de sodio por cada, la relación, perdón, de sodio con el hidrogenión era de 1 millón. Entonces, ¿qué significa? Que la cantidad de hidrogeniones es muy pequeña. Por eso se hace el artificio del logaritmo, pero tenemos que saber que es un menos logaritmo y que es una relación inversa. Es decir, que si el pH disminuye, significa que la concentración de hidrogenión aumentó. Si el pH disminuye poquito, si nosotros tenemos un pH de 7,4 normal y disminuyó a 7,3, podemos decir que disminuyó poco, disminuyó 0,1. Pero sin embargo, esa disminución en este valor de esta ecuación, como es una relación logarítmica, significa grandes cambios aquí. Es decir, que si el pH disminuyó, significa que aumentó o que hay un gran aumento en el número de hidrogeniones. Ese es el concepto que ustedes tienen que tener de la ecuación y de la fórmula. Ese es, que es una relación logarítmica y que es una relación inversa y que se refiere a la concentración de hidrogeniones. Entonces esto lo vamos a recordar y lo vamos a hablar y a retomar permanentemente. Cuando nosotros hablamos de pH, decimos que se refiere a concentración de hidrogeniones, es una relación inversa. Si nosotros el pH aumenta, significa que la concentración de hidrogeniones disminuyó y disminuyó mucho porque es una relación logarítmica. Si el pH disminuye, significa que la concentración de hidrogeniones aumentó mucho. ¿Está claro? Es decir, que la relación logarítmica. Logarítmica en cuando un valor, el valor se modifica poco en un lado, en el otro se modifica mucho, e inversa es que si aumenta el pH, la concentración de hidrogeniones disminuye, o a la inversa, si disminuye el pH, la concentración de hidrogeniones aumenta. Y después tenemos el hiato aniónico, que se llama, porque fíjense, dijimos que en los líquidos corporales tenemos que hay una electroneutralidad, es decir, que hay un equilibrio entre lo positivo y lo negativo. El mayor catión del plasma consideramos el sodio, y los mayores aniones que tenemos, ¿cuáles son? El cloruro y el bicarbonato. Sin embargo, la suma del cloruro y del bicarbonato no igualan a la del sodio. Por lo tanto, queda este hiato el hiato aniónico, que son bases, porque tienen carga negativa y pueden recibir una carga positiva, que están en bajas concentraciones. Uno de esos es el fosfato. Entonces, pueden ser sulfatos, fosfatos, proteinatos que completan este anión gap que se llama. Entonces, hay algunos cambios metabólicos que van acompañados, fíjense, con una disminución del bicarbonato y un aumento del hiato aniónico, por ejemplo, la acidosis producida por exceso de ácidos orgánicos. La más común de todas, por ejemplo, la cetoacidosis diabética, que se va a ver más adelante. O si no, una acidosis producida por niveles excesivos de cloruros, fíjense donde el cloruro aumenta, pero el guión aniónico no aumenta, pero el que baja, ¿cuál es? Es la concentración de bicarbonato. Es decir, esto yo se los nombro porque en los libros sale, y a veces el anión gap o el hiato
aniónico confunde un poco. Son generalmente buffer, es decir, son buffer, pero que está dado por buffer de muy pocas concentraciones y que no tienen una participación tan importante como el bicarbonato, como puede ser, por ejemplo, el fosfato, que es el que se filtra y que después sí es un buffer en la sangre, pueden ser algunos sulfatos y especialmente las proteínas plasmáticas. Y terminando en esta primera parte de la regulación normal, sabemos que el pH es aproximadamente 7,4 y que es una balanza entre ¿qué? Entre la concentración de la base, que es bicarbonato, 24 miliequivalentes litro aproximadamente, y el ácido que estaba dado, ¿se acuerdan? Por 0,03 por 40, que podemos, que esto está tomado en sangre arterial, que es la PCO2, y ese producto da 1,2. Esto es importante, para que esto esté en equilibrio, esta relación tiene que ser de 20:1. Eso es lo que marca el equilibrio de la balanza. Es decir, ¿qué puede pasar? Que esta balanza se desvíe para este lado, estamos en el campo de las acidosis, porque disminuyó el pH, estamos en el campo de las acidosis. Y ya sabemos que es una relación logarítmica, entonces si estamos en el campo de la acidosis y disminuye, aunque sea un poco, y como es una relación inversa, significa que aumentó mucho la concentración de hidrogeniones. Y si se gira para este lado, estamos en el campo de la alcalosis, lo que significa que el pH aumenta, lo que significa que hay una disminución importante en la cantidad de hidrogeniones libres y por lo tanto estamos en como que sobran bases o que faltan hidrogeniones y va para el campo de la alcalosis. Fíjense, acá tenemos en este caso la balanza que pasa, disminuyó el peso, porque era 24, disminuyó el peso de la base. Entonces, ¿qué pasó? Al haber menos base, que ya se va a ver, puede ser que haya menos base, ¿por qué? Porque se consumen mucho, porque no se producen, estamos en el campo de la acidosis. ¿Por qué? Porque esta relación se perdió, se puso una relación de 10:1, de 24 bajó a 12 la mitad, pero esto se mantuvo el peso, entonces va al campo de la acidosis. Acá al revés, fíjense, acá va al campo de la alcalosis, porque si bien el bicarbonato se mantiene, pero ¿qué pasa? Bajó mucho el ácido, bajó mucho la PCO2, por lo tanto esto pesa menos, pesa la mitad y se va al campo de la alcalosis. Acá tenemos una relación de 40:1. ¿Cuál es la relación ideal? 20:1. Ahora también puede pasar esta situación. Esta situación puede pasar que haya una relación de 20:1, se mantenga la relación de 20:1, pero que los valores no sean normales. Acá bajó a la mitad y acá también bajó a la mitad. Entonces se produce una relación de 20:1, pero con valores distintos. Y acá, bueno, acá está repetido, pero en el libro está repetido, pero supónganse que acá en vez de 24 pongamos 48 y acá en vez de 1,2 pongamos 2,4. Es decir, que aumentó al doble los dos y la relación de 20:1 se mantuvo. Entonces es importante no solamente cuando se analicen las cosas, no solamente ver el pH, si está en acidosis o está en alcalosis, sino que también ver cómo está esta relación, porque pueden ser los fenómenos compensadores que van a ir apareciendo cuando se hablen o vean las alteraciones metabólicas, como la acidosis metabólica o la acidosis respiratoria o la alcalosis respiratoria o la alcalosis metabólica. Es decir, a este nivel nosotros tenemos que tener de conocimientos para comprender un estado ácido-base.
Bueno, ahora retomamos esta diapositiva para explicar un poco las alteraciones de los fenómenos del estado ácido-base. Como bien ya sabemos, el pH se calcula a través de la ecuación, que fue lo que nosotros hemos dicho hasta ahora, y el valor de esa ecuación es en sangre arterial, siempre se hace en sangre arterial, porque obviamente tiene que pasar esa sangre por el pulmón, que es donde pierde donde se produce la hematosis con la disminución de la PCO2. Por lo tanto, estos valores son siempre en sangre arterial y tenemos un valor de pH plasmático de 7,4. Hay algunos libros que desvían un poco hacia el 7,35, otros hasta 7,45. Más o menos nosotros ponemos estos desvíos, es decir, un desvío de 0,02, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, podemos decir 0,02, es muy poquito, 738, 740, pero recordemos que es una relación logarítmica, lo que significa que un pequeño cambio en este lado de la igualdad significa grandes cambios en el otro. Y como nos estamos refiriendo a concentración de hidrogeniones, es decir, que una disminución del pH, aunque sea mínima en el valor del pH, significa un aumento en la concentración de los hidrogeniones libres. Lo mismo que con un desvío de 0,02 a positivo, es decir, que nos da un pH 742, significa que este aumento del pH puede significar una disminución significativa en la concentración de hidrogeniones, porque es inversa y porque es logarítmica. Eso ya lo hemos repetido y ya queda claro. Con respecto ahora a las alteraciones del estado ácido-base, vamos a ver que se dividen tantos en acidosis y alcalosis. Acidosis es cuando el pH disminuye dentro de lo normal y alcalosis es cuando aumenta. Y dentro de esas acidosis y alcalosis tenemos metabólicas y respiratorias. Desde el punto de vista respiratorio es más sencillo porque podemos decir que cualquier patología que produzca alteración en la difusión del CO2 desde la sangre hacia el exterior y que provoque un aumento de la PO2, su origen es respiratorio, es decir, que son patologías respiratorias o patologías donde participa el aparato respiratorio, no puramente del aparato respiratorio, como vimos en insuficiencia respiratoria, puede ser osteomuscular, puede ser neurológico, puede ser por un Guillain-Barré, supónganse, por una disminución de la motilidad o de la mecánica respiratoria, pero cualquier afección que produzca alteración de la mecánica respiratoria, de la hematosis y produzca un aumento de la PCO2, las causas, o ya sea en ese caso de aumento de la PCO2 sería una acidosis o una disminución de la PCO2 sería una alcalosis, se los considera desde el punto de vista respiratorio. Es decir, toda patología o alteración que comprometa en forma primaria o que sea lo que cualquier enfermedad que primariamente comprometa el denominador de esta ecuación es de tipo respiratorio. Y toda aquella patología que comprometa en forma primaria, porque ya vamos a ver que hay compensaciones, que comprometa en forma primaria, como les digo, el numerador, que es la concentración de bicarbonato, es lo que se llama metabólico. Es decir, ¿qué es lo que puede disminuir esta concentración del bicarbonato? Puede ser una disminución en la producción del bicarbonato, por lo tanto alteraciones gástricas, alteraciones del glóbulo rojo, por supuesto su función renal, que es un gran productor de bicarbonato. También puede ser que este bicarbonato disminuya no tanto por la producción, sino por consumo y por la producción fundamentalmente de ¿qué? De ácidos, que es la flecha roja. Entonces puede producir por aumento en la producción de distintos tipos de ácidos que venimos hablando, y también puede ser obviamente
por alteraciones renales, donde disminuye la excreción de hidrogeniones por orina. Es decir, fíjense que en el campo, o si vemos esta diapositiva como en forma global, vemos que hay una gran participación fundamentalmente de lo metabólico, porque compromete grandes mecanismos, ya desde la producción celular hasta la producción de los amortiguadores y la eliminación de los hidrogeniones, por ejemplo, a través del riñón, y del punto de vista respiratorio, especialmente está más abocado a la PCO2 arterial, y que esa PCO2 está en relación con la difusión y con la hematosis. Dentro de la hematosis también tenemos que comprender todo lo que corresponde a la mecánica respiratoria, como dijimos. Entonces ahora vamos a ir nombrando algunas de las patologías o mejor dicho, de mecanismos de alteración de algunos de estos sistemas reguladores y que van a dar por consecuencia algún tipo de alteración en el estado ácido-base. Acá vamos a ver también algunos de los tipos de mecanismos reguladores. Nosotros bien ya sabemos que si hay afectación del numerador, es decir, de la concentración de bicarbonato, el aparato respiratorio tiene mecanismos compensadores. O también si hay algunas alteraciones primarias, por eso hablábamos de lo primario en la diapositiva anterior, del numerador, es decir, tanto una disminución como un aumento de la PO2, va a haber algún tipo de compensación a través del numerador, es decir, a través de la concentración de bicarbonato. Acá tenemos un ejemplo más simple, el más común que ocurre durante los efectos de la acidosis, donde tenemos que una disminución ahí se los marco, una disminución del pH por cualquier circunstancia que sea, ya sea porque se produjo un aumento en la producción de ácido o una disminución en la producción de bicarbonato, se produce una disminución del pH. Esa disminución del pH era estimulada, ¿se acuerdan?, por los quimiorreceptores respiratorios ubicados en el seno carotídeo especialmente, y que eran muy sensibles al aumento de la PCO2, a la disminución del pH, y menos sensible a la disminución del oxígeno. Acá estamos hablando que a nivel del pH estos quimiorreceptores son muy sensibles. ¿Qué es lo que captan? Captan disminución del pH y ese potencial de acción originado en esos quimiorreceptores van hacia el centro respiratorio a nivel del bulbo, y de ahí se produce un aumento de la respiración, es decir, a través de la contracción del músculo diafragma. Por lo tanto, se produce una hiperventilación que tiende a disminuir la PO2, la PCO2. Por lo tanto, al disminuir el numerador, también si disminuye en forma proporcional ese denominador, se mantiene esa relación de 20:1 y el pH puede estar dentro de los valores normales, pero es lo que se llama compensado. ¿Por qué? Porque un pH normal, como les dice acá, de 7,4 es a una PCO2 de 40, siempre hablando arterial, y una concentración de bicarbonato de 24. Si el bicarbonato, como habíamos hablado en las balanzas anteriores, si esto disminuye y la PCO2 también disminuye por compensación y por ese reflejo que hablamos, y mantiene la igualdad, la proporción de 20:1, el pH va a estar en 7,4, pero tenemos que también analizar los valores de PCO2 y de bicarbonato, porque puede ser que se encuentre en una acidosis compensada, es decir, sigue siendo una acidosis aunque el pH esté en 7,4, pero ¿por qué está compensada? Y porque vemos que la PCO2 está disminuida y la concentración de bicarbonato está disminuida, y mantienen esa diferencia o esa proporción de 20:1. Es decir, son mecanismos, fundamentalmente este mecanismo compensador se produce a nivel
del pulmón. También, obviamente, depende a nivel renal, de acuerdo si la patología primaria no viene del riñón y el riñón está funcionando bien, también puede compensar con un aumento en la producción, como vimos, de bicarbonato y una eliminación de amonio, lo que produce una mayor eliminación de hidrogeniones. Por esto lo vamos a ir viendo porque depende de la etiología. Si el fallo es renal, esta función obviamente no se cumple. Entonces, es importante que ustedes no tengan una idea muy esquemática de que si aumenta uno tiene que disminuir el otro o viceversa, sino que tengan en el horizonte o en el contexto de la patología primaria del paciente, que es la que puede producir el estado ácido-base o la alteración del estado ácido-base. ¿Cómo vamos a ver algunos ejemplos ahora? Bueno, lo antedicho hasta ahora es fundamentalmente lo que pasa en la acidosis metabólica, que es lo más habitual. La clase de hoy es solamente para que ustedes vean la regulación del estado ácido-base y vamos a nombrar solamente algún tipo de alteraciones que hay en los mecanismos compensadores, porque el resto ya es más campo de la patología. Por ejemplo, en un estado de alcalosis metabólica, ¿qué es lo que sucede? En esos estados generalmente de alcalosis metabólica lo que se produce es un aumento del bicarbonato. Es decir, que a nivel plasmático hay un aumento de la base que puede ser por trastornos del aparato digestivo, en gente que toma muchos antiácidos, que en una dieta rica en lácteos, también por aporte por vía endovenosa de bicarbonato. A veces se pone muchas ampollas de bicarbonato en RCP para compensar la acidosis láctica producida por toda la hipoxia tisular en forma masiva y aguda. Es decir, que en este caso de alcalosis metabólica predomina obviamente las cantidades de bases sobre los hidrogeniones. Y otra de las causas también que puede ser son aquellos pacientes que están en sonda nasogástrica continua o que tienen muchos vómitos, donde hay una aspiración del jugo gástrico, se pierde hidrogeniones y acuérdense que la mucosa gástrica, al producir el hidrogenión, también está produciendo un bicarbonato y este bicarbonato va hacia la sangre. Por lo tanto, acá tenemos una pérdida de hidrogeniones y tenemos una ganancia de bicarbonatos también a nivel plasmáticos. También puede ser por el uso de diuréticos, como por ejemplo la pérdida de cloruro de potasio, y recuerden que si disminuye el potasio, aumenta el bicarbonato, que hay una relación entre ellos. Entonces, en definitiva, puede haber un aumento en esa relación de 20:1 del bicarbonato sobre los hidrogeniones. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos que pensar que si aumenta el pH, es decir, que estamos en una alcalosis metabólica porque aumenta por esas causas que hemos nombrado solamente, hay muchos más, pero ya eso es más parte de la patología de bicarbonato, ¿qué va a producir? Se puede producir una compensación a nivel del aparato respiratorio con una hipoventilación que tiende a aumentar la PCO2. Ahora bien, este mecanismo compensatorio es el menos efectivo porque el aparato respiratorio y este mecanismo de la regulación está fundamentalmente adaptado a un aumento de la ventilación en caso de que sea necesaria, porque si ustedes tienen uno de los estímulos para aumentar la ventilación, ¿cuál es? Precisamente la hipercapnia, es decir, que si aumenta la PCO2, los quimiorreceptores periféricos se activan y mantienen la PCO2, pero sin embargo, bueno, pueden aumentar levemente la PCO2, sino que fundamentalmente la compensación está especialmente a nivel renal. Y bueno, con todos los mecanismos opuestos a lo que vinimos hablando, es decir, la recuperación del bicarbonato puede ser efectiva, generalmente se recupera el 100%, pero lo que sí puede disminuir
es la formación en el asa distal del nuevo bicarbonato. Por lo tanto, va a haber menos bicarbonato a nivel plasmático, lo que va a tratar de dejar hidrogeniones más libres. A un pH más bien alcalino, la glutaminasa, que era la enzima que actuaba sobre la glutamina y producía el amoníaco, va a estar menos activa, por lo tanto va a haber menos amoníaco, y al ver menos amoníaco va a amortiguar menos hidrogeniones en orina, por lo tanto se produce una mayor una menor liberación de hidrogeniones por orina. Vuelvo a repetir, al haber menos amoníaco, menos amortiguación de los hidrogeniones, por lo tanto la posibilidad de eliminar hidrogeniones libres en orina se disminuye, por lo tanto esa orina va a ser menos ácida, con menos pérdida de hidrogeniones. Y también tenemos que a nivel plasmático hay un intercambio con las células con el potasio, por lo tanto cuando se encuentra en una alcalosis, es decir, en una disminución de los hidrogeniones salen de la célula y se intercambian por el potasio. Entonces a veces va acompañado de una hipocalemia por disminución del potasio plasmático que se dirige en dirección hacia la célula. Entonces esos son los mecanismos más o menos compensadores de la alcalosis metabólica. Después tenemos, por ejemplo, en el campo de las patologías respiratorias, solamente ustedes en este momento ya saben la hematosis normal y saben que algún trastorno de la hematosis puede producir una disminución de la PO2 y un aumento de la PCO2. Entonces, por lo tanto, a nivel sanguíneo, a nivel de la membrana alveolo-capilar, por trastornos respiratorios de distinto índole, por patologías de la caja torácica que no puede expandirse y de la mecánica respiratoria, por patologías pulmonares, de la elasticidad pulmonar, por distintos tipos de patologías o de la vía aérea que produce disminución de la ventilación, va a producir generalmente, puede producir una PO2 disminuida y una PCO2 elevada. Es típico de aquel paciente con insuficiencia respiratoria que está con la bigotera, tiene la cianosis y que puede estar en un estado de acidosis respiratoria por aumento de la PCO2. Entonces, ¿qué ocurre? Volvemos a lo mismo. Si acá está en acidosis, el pH disminuye y porque tenemos la PCO2 alta, el nivel de compensación lo hace a través de la base y a través de los distintos mecanismos que tienden a subir el bicarbonato. ¿Por qué? Porque se están consumiendo y ahí actúa fundamentalmente ¿quién? El riñón, aumentando la producción de nuevo bicarbonato, aumentando que en la vena renal va a salir mucho más bicarbonato de lo que entra, siempre y cuando el riñón esté sano, no como en el caso de las insuficiencias renales, donde todo esto se altera, donde el riñón es causa de la acidosis y no puede compensar la acidosis. Pero en este caso suponemos que es un riñón sano, el problema está a nivel respiratorio, a nivel de que se produce una patología respiratoria con un aumento de la PCO2 y por lo tanto, ¿qué ocurre? Este riñón, esta glutaminasa ante una acidosis está aumentada, por lo tanto la producción de NH3 o amonio está aumentado, por lo tanto al estar aumentado tiene más poder de amortiguación en la orina, lo que permite una mayor liberación de hidrogeniones libre por orina, por lo tanto la orina va a ser más ácida y de esa manera ir eliminando los hidrogeniones. Y a su vez también tenemos el intercambio con el potasio, donde tenemos que estos hidrogeniones se intercambian con el potasio, por lo tanto en una acidosis parte de estos hidrogeniones entran a las células y el potasio sale a la célula y va acompañado de una hipercalemia. Entonces, este es el mecanismo compensador, por ejemplo, de una acidosis respiratoria por patología respiratoria.
Y también tenemos, por ejemplo, los casos de la alcalosis respiratoria. Las alcalosis respiratorias son más inestables, son más de crisis. Generalmente ocurre cuando existe hiperventilación, como por ejemplo en las crisis de pánico, como en estados de ansiedad, en distintos tipos de infecciones, cuando puede haber fiebre, cuando hay una hiperventilación, en la intoxicación con aspirina, que a veces se inicia con una alcalosis y después termina con una acidosis, en el embarazo, en los estados preovulatorios o en la fase progestacional también, en los pacientes que están en respirador, cuando a veces se lo producen con una alcalosis respiratoria para disminuir la presión endocranial o por ajustes del respirador. Lo que ocurre en este caso obviamente que va a ser una disminución de la PCO2 por una hiperventilación, por lo tanto eso va a producir a un aumento del pH. ¿De qué manera se va a compensar esa alcalosis respiratoria? Otra cosa que también recuerden que puede dar la alcalosis es la hipoxia de altura. ¿Se acuerda cuando vimos hipoxia o cuando vimos la parte respiratoria que el oxígeno, la presión parcial de oxígeno disminuía en la altura? Entonces, bueno, cuando en las poblaciones que están en la altura están en hiperventilación y esa hiperventilación va a producir una alcalosis de tipo respiratoria. Entonces, en este tipo de alcalosis de tipo respiratoria que tenemos un aumento del pH por una disminución de la PCO2. Al disminuir la PCO2, ya sea por la hiperventilación, por todo eso que dijimos, mucho desde el punto de vista de ansiedad o de crisis de pánico, o en el caso de la altura, va a producir una compensación especialmente renal. ¿Qué va a hacer? Va a ser con una disminución en la producción de nuevo bicarbonato a nivel de la nefrona distal, por lo tanto, al haber menos bases, va a ir quedando más hidrogeniones libres y va a tratar de compensar ese pH. Al tener un pH más bien alcalino, la acción de la glutaminasa va a disminuir, por lo tanto, al disminuir se va a producir una menor producción del buffer de la orina, que es el amonio, que va a amortiguar menos hidrogeniones, entonces va a haber una disminución del amonio a nivel de la orina, y eso lo que va a permitir es una menor eliminación de hidrogeniones, porque no son amortiguados, entonces esta eliminación de hidrogeniones es menor y eso se va a producir con una menor acidez de la orina, es decir, una menor pérdida de hidrogeniones por orina. Por lo tanto, esos hidrogeniones van a ir aumentando en el plasma y también se produce este fenómeno de intercambio con el potasio. Cuando ese pH está aumentado, se produce salida de hidrogeniones de la célula hacia el plasma y la entrada de potasio hacia la célula, lo que va produciendo o que va acompañando a esa alcalosis por ese metabolismo de compensación, la hipocalemia. Y aquí tenemos prácticamente una integridad de todo. Nosotros tenemos que ver que acá tenemos la fórmula del pH y que este pH puede estar compensado, es decir, puede estar dentro de los valores normales y puede ser normal o compensado. Normal es si se mantiene esa relación de 20:1 y con la concentración de bicarbonato normal de 24 más o menos miliequivalentes por litro y con una PCO2 de 40. Ahora bien, la relación puede mantenerse, por lo tanto el pH va a estar dentro de lo normal, pero puede ser que esa relación no sea con los valores de concentración de bicarbonato ni PCO2, sin embargo la proporción se mantiene y ahí estamos en el campo de lo compensado. Entonces recordemos
que en el caso de lo que compromete al numerador, ya sea en más o en menos, es metabólico, y lo que compromete al denominador, ya sea en más o en menos, es respiratorio. Generalmente, si hay una falla a nivel metabólica, el riñón compensa, a no ser que sea la causa renal, una enfermedad renal que lleve a la acidosis, y también compensa la parte respiratoria. Y si la parte respiratoria es la causa de este trastorno en más o en menos del ácido base, compensa el riñón. Recordemos que existe esta relación, que los grandes productores de hidrogeniones son las células. A través de esas fábricas que nosotros hablamos, tenemos la primera línea de amortiguación, que es la intracelular, a través del fosfato, de las proteínas y del bicarbonato que hay dentro de la célula, pero que la gran mayoría sale al plasma, y que esta masa de hidrogeniones es amortiguada por ese bicarbonato, y que ese bicarbonato tiene la gran particularidad de disociarse en CO2 y agua. Es decir, que fíjense que acá el hidrogenión desapareció y este CO2 es rápidamente difusible a través del aparato respiratorio, como hemos visto acá. Tal es así que la permeabilidad del aparato respiratorio es mucho más permeable al dióxido de carbono que al oxígeno, y los quimiorreceptores son más sensibles al dióxido de carbono y al pH que al oxígeno. Lo que nosotros estamos viendo acá, que el aparato respiratorio está mucho más adaptado al dióxido de carbono y al pH que al oxígeno. Y ahora bien, toda esta relación es importante, pero tenemos que tener en cuenta que por cada hidrogenión que se amortigua hay un bicarbonato que desaparece. Por lo tanto, como esto se mantiene estable en el tiempo, hay las fábricas de bicarbonato que son continuas, que acá teníamos el glóbulo rojo, acá tenemos el estómago, que era otro aporte de bicarbonato, y fundamentalmente el riñón aportando bicarbonato y excretando hidrogeniones. Entonces, bueno, cualquier proceso metabólico que produzca aumento de los hidrogeniones, estamos dentro de la acidosis metabólica, como por ejemplo, en vez de la glucólisis, cuando se altera la glucólisis y se produce en forma anaerobia ácido láctico, o cuando la glucosa no puede entrar a la célula, como pasa en la diabetes, entonces la célula toma otra vía metabólica, que es la de los ácidos grasos, y se satura la acetilcoenzima A, y esos ácidos grasos producen cuerpos cetónicos, y esos cuerpos cetónicos son ácidos fuertes, es decir, que eliminan hidrogeniones. Se produce la acidosis, y la compensación, ¿cómo va a ser? Si el riñón está sano, obviamente va a ser eliminando más hidrogeniones a la orina y aportando más bicarbonato al plasma. También el estómago y obviamente el glóbulo rojo. Acuérdense que la curva de disociación de la hemoglobina se desplazaba hacia la derecha, especialmente cuando el medio es ácido. Ahora, cuando hay trastornos renales, es decir, cuando el riñón tiene algún tipo de patología, deja por ahí de acidificar la orina, es decir, elimina menos hidrogeniones, quedan más hidrogeniones en la sangre y menos aporte de bicarbonato. También estamos en una acidosis metabólica. Esa forma de compensación, se activan los quimiorreceptores periféricos, y esos quimiorreceptores periféricos producen hiperventilación y tratan de compensar esta ecuación. Y cuando la patología es respiratoria, fundamentalmente cuando hay trastornos en la hematosis, donde la PO2 puede estar dificultada y esta PO2 aumenta, por lo tanto tenemos los tipos de acidosis respiratoria, y que esa acidosis respiratoria es compensada especialmente por los aportes de bicarbonato, especialmente por el riñón. Y
Cuando se produce la alcalosis respiratoria, como decimos en la altura o en los estados de ansiedad, bueno, se produce generalmente con una mayor eliminación o puede ser en los casos de la altura, de las personas que viven en la altura crónica, hay eliminación casi de bicarbonato por orina, y si no, por una menor eliminación de hidrogeniones por orina, lo que hace una menor acidificación. El pH está dentro de estos límites, consideramos nosotros 7,4. Recuerden que pequeñas variaciones significa grandes variaciones en la concentración. Y para completar este esquema no debemos olvidar el otro mecanismo compensador, que es el de las células, que se intercambia hidrogeniones con potasio, de acuerdo a la situación que haya plasmática. Es decir, si en el plasma hay una acidosis, hay un exceso de hidrogeniones, ese hidrogenión entra a la célula y se intercambia por potasio, por lo tanto la acidosis va acompañada de una hipercalemia. Y si no, hay una alcalosis, es decir, hay una disminución de hidrogeniones en el plasma, los hidrogeniones salen y el potasio entra, por lo tanto ese estado de alcalosis va acompañado de una hipocalemia. Así deben pensarlo como un todo y en forma global. Después ya en el campo de la patología es mucho más específico porque depende también del órgano o de la patología en que se encuentre afectada. Bueno, espero que hayan entendido fundamentalmente la primera parte, que es la parte de la amortiguación, cómo son los mecanismos fisiológicos, y después esta última parte como para que comprendan en forma integral cómo funcionan estos mecanismos, nombrando a las típicas alteraciones del estado ácido-base. Será hasta la próxima. Muchas gracias.